Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de comentarios a el libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrito por un servidor y por Alberto Terrer. Esta serie se llama Iniciación a la Espiritualidad Teórica. Pues bien, estamos en la tercera parte, el retorno, y hoy comenzamos el epígrafe Las primeras lecciones. Este epígrafe es largo, nos va a llevar un par de sesiones. Además, en esta primera sesión, en esta primera parte de este epígrafe que vamos a ver hoy, comentaremos el interesantísimo epígrafe del libro de Urantia 5 del documento 132, en el que Jesús de Nazaret le da consejos a un rico que le pregunta sobre la cuestión. Esto viene a propósito de estas primeras lecciones que vamos a comentar. Pues la primera lección lo vamos a ver a continuación. Terminaremos con la mera lectura de ese epígrafe 5 del documento 132 del libro de Urantia, dado que su explicación corresponde a la serie de comentarios y de estudio del libro de Urantia, que también realiza Espacio Sutil, y no a esta serie de aquí. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos este epígrafe, las primeras lecciones, en la página 507 del libro regular, que dice así: cualquiera de los principios básicos de la espiritualidad se corresponden con la voluntad divina, con las leyes establecidas por el Padre Universal para su propia existencia, para sí mismo, su función autootorgada y las consecuencias de todo ello. Es decir, los principios básicos de la espiritualidad son los principios básicos del espíritu, del entorno divino. Y, por supuesto, las consecuencias de todo ello para la exploración espaciotemporal. Por ejemplo, la creación de la filiación como única forma de dar sentido a su elección del paradigma del amor perfecto. Una vez que la primera causa elige el paradigma del amor perfecto, no tiene más efecto posible que compartirlo, dado que si no, no sería amor perfecto, si no se pudiese compartir. En ese sentido, se crea la filiación como extensión eterna de su verdad esencial. Por lo tanto, sigue diciendo, estos son los principios constitutivos de la creación, los que el Padre Universal se ha dado para sí como paradigma propio de existencia, es decir, los derivados del amor infinito, del amor perfecto. Estos son los principios constitutivos de la creación, los principios de la espiritualidad, como extensión de dicho sistema de principios de su mente. Es una mente infinita, con lo cual los principios es un contenido de esa mente infinita que, según se crea a la filiación, se va extendiendo eterna e infinitamente, dotando de personalidad a los pensamientos creativos de cada uno de sus hijos. Es decir, ya lo decía el prólogo del libro de Urantia, una personalización, individualización y eternización de esos pensamientos creativos que constituyen, pues, cada uno de los individuos de la filiación, confiriéndoles el mismo fundamento, por tanto, que la fuente creadora. Es decir, el Padre, cuando crea, da todo lo que puede dar. Es decir, da absolutamente todo menos su carácter de primera causa. Todo lo demás lo comparte completamente con la filiación, en obediencia al paradigma del amor perfecto o amor infinito. No podría ser de otra forma, porque cualquier mengua en la concesión de atributos y naturaleza a la filiación no sería amor perfecto. No sería crear con amor perfecto. Dentro del sueño de ilusión,
entendiéndolo en lo que nos afecta como la dualidad de los opuestos en la que vivimos ahora mismo los personajes humanos en este séptimo nivel de la exploración espaciotemporal, el físico material. Dentro del sueño de ilusión, los hijos materiales, los personajes humanos, por ejemplo, somos víctimas, entre comillas, de nuestra propia inversión de los principios constitutivos de la creación. Somos víctimas de que hemos invertido lo que es el paradigma divino. Los principios básicos de la espiritualidad los hemos invertido completamente. Por eso es la dualidad de los opuestos. Lo que hemos generado es lo opuesto a lo que somos y a sus principios. Somos víctimas de nuestra propia inversión de dichos principios por nuestra propia voluntad, principio de responsabilidad absoluta, derivado del libre albedrío completo, operativo en todos los niveles de la realidad. Por tanto, la mente material del personaje humano debe comenzar su proceso de reversión de la aventura experiencial, reconociendo esos mismos principios, los principios de la espiritualidad, los principios constitutivos de la creación, como propios y connaturales. Es decir, para revertir la dualidad de los opuestos, una ficción extrema contraria a lo que es nuestra naturaleza real, lógica en el sentido de que queríamos explorar las infinitas posibilidades, y estas forman parte de las infinitas posibilidades de exploración que hay, la dualidad de los opuestos, pero el gran propósito de la exploración espaciotemporal es bajar del todo a la nada y subir de la nada al todo. Eso que el Kybalión hablaba como una emanación de Dios y posterior absorción y obtención del enriquecimiento de la experiencia mediante. La respuesta de Dios al sueño del Hijo garantiza, como ya hemos visto, la posibilidad de reconocer dichos valores básicos que constituyen nuestra genética espiritual divina. La respuesta es una ayuda para que los personajes humanos, en el extremo de la involución, podamos reconocer quiénes somos y de esa forma efectuar un cambio de conciencia que nos permita el regreso. El regreso desde el punto de vista, ya lo dijimos, del personaje es un viaje espacial, dimensional. El regreso desde el punto de vista del entorno del espíritu, del entorno divino, es un cambio de conciencia. Para poder realizar el personaje humano su viaje espacial, debe ir cambiando conciencia. ¿De acuerdo? La alineación con el maestro interno que cada uno llevamos en nuestra mente, es decir, la atención a las influencias espirituales de ministerio de ayuda que nos acompañan, bastaría por sí sola para encontrar de nuevo el camino de la razón y abandonar definitivamente la locura. La atención al maestro interno, a esas influencias espirituales internas que tenemos y que se manifiestan a través de los sentimientos, las altas emociones, las emociones superiores. Bastaría, pero tal es el grado de involución al cual llegó el espíritu en la exploración físico-material del espacio-tiempo, tal fue el extremo de la involución, que no obstante, el plan de Dios para el despertar de los hijos soñadores pretende, por vocación, la máxima eficacia dentro del absoluto respeto al libre albedrío in situ a la naturaleza del Hijo desde su creación. Es decir, el libre albedrío es una ley y opera en todos los niveles de la subrealidad espaciotemporal. Dentro del respeto al libre albedrío, la eficacia del plan de ayuda para que los fragmentos de soñador, por ejemplo, esos personajes humanos, reconozcan quiénes son, debe ser máxima, dentro del respeto al libre albedrío. Por ello, además de las ayudas intangibles
desde el sueño experiencial, como serían las denominadas influencias del maestro interno, además de lo intangible, algo que es un rasero interno, una guía interna por la cual podemos discernir el camino de reconocimiento de quiénes somos en realidad, aparte de esas ayudas del maestro interno. Dicho plan pone en juego otras ayudas más tangibles para los sentidos materiales de los hijos fragmentarios, para nuestros sentidos físicos, que podamos ver, tocar, oír. Ayudas que, recordando las más importantes en nuestro caso, variarán desde los autootorgamientos de los hijos no soñadores, por ejemplo, pues que venga aquí en persona Micael de Nevadón como Jesús de Nazaret, hasta los textos canalizados. Los textos son información que se canaliza por una entidad elevada del propósito de ayuda, se recibe por un personaje humano, se transcribe y se pone al servicio de los demás. Es tangible, se puede ver el libro escrito. Jesús de Nazaret es tangible, es una persona que puedes ver y oír y tocar. Tanto el contenido del mensaje de Jesús de Nazaret, reflejado en su ejemplo de vida, en muy diverso grado de nitidez o de distorsión en los evangelios y en otras canalizaciones como el libro de Urantia, mucho más distorsionado en los evangelios, mucho más fidedigno en el libro de Urantia, la cuarta parte, la vida y las enseñanzas de Jesús, una joya, una auténtica joya, poder tener esa descripción detalladísima, muy, muy superior a la de los evangelios de la vida de Jesús, y mucho más veraz, lógicamente, porque no se ha sometido a las distorsiones de la historia de la Iglesia. Como el contenido de las canalizaciones más adaptadas a nuestro actual nivel evolutivo, como un curso de milagros, por cierto, de idéntico origen, un curso de milagros canalizado por Jesús, es decir, por la entidad que aquí fue Jesús de Nazaret. Aceleran la identificación y la comprensión de dichos principios divinos que debemos reconocer como propios, es decir, las ayudas tangibles, ayudas intangibles, el maestro interno, es decir, todas las influencias espirituales que podemos recibir y que nos generan inspiración e intuición. Las ayudas tangibles, personas, información dada que se puede transcribir a textos. ¿Qué finalidad tienen? Acelerar la identificación y la comprensión de dichos principios divinos que debemos reconocer como propios para emprender la aventura del retorno. Son aceleradores, las ayudas son aceleradores. Es en un curso de milagros donde se identifican con claridad y precisión esas lecciones básicas iniciales, por eso se titula este epígrafe Las primeras lecciones, esas lecciones básicas que debemos reconocer en primer lugar para redescubrir nuestra naturaleza real. Bueno, en un curso de milagros se hace pues una primera aproximación. Allí se titula Las lecciones del Espíritu Santo, las lecciones del maestro interno. En realidad son, como decimos aquí, lecciones básicas que debemos reconocer en primer lugar, identificar y reconocer, que empiezan a invertir el sistema de pensamiento del ego y ofrecer la oportunidad de elegir de nuevo el sistema de pensamiento del espíritu. Dichas lecciones se desprenden igualmente de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Lo vamos a ver después cuando hablemos de los consejos de Jesús de Nazaret a un rico. Es decir, esas lecciones que aparecen en un curso de milagros, información dada por la entidad que aquí fue Jesús de Nazaret 2000 años después, coincide con lo que dijo Jesús de Nazaret en vida. Dichas lecciones, repito, se desprenden igualmente de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, vida física de un hijo no soñador en ayuda ministerial a los hijos materiales fragmentarios
de los hijos soñadores, es decir, un personaje del propósito de ayuda que está ayudando a los personajes del propósito de experimentación. Todos los personajes son actuados por la filiación. La filiación penetra en el diseño mental de espacio-tiempo para actuar los personajes de experimentación y los de ayuda. ¿Por qué los de experimentación necesitan ayuda? Porque se explora todo hasta el límite de la involución, hasta más allá de la línea de no retorno, con lo cual son necesarias ayudas en los casos tan extremos como estos de las aventuras físico-materiales que estamos viviendo en concreto en este planeta Urantia. Ya nos han dicho los textos posteriores, el planeta de mayor rango de libre albedrío, un escenario de laboratorio con gran relevancia para el gran propósito del retorno universal. Así, sigue diciendo, un curso de milagros nos ofrece unos primeros principios básicos que pretenden comenzar a remover los oscuros cimientos del sistema de pensamiento del ego, totalmente opuesto a nuestro sistema de pensamiento nativo o connatural del entorno divino. De una manera en la que el lector-receptor percibe claramente como un torpedo en la línea de flotación de la falsa identidad montada sobre la base de oscuridad. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué el estudiante de espiritualidad recibe estas lecciones como un torpedo, como una fuerte catarsis en sí mismo? Son lecciones que son opuestas a lo que dice el mundo, recordemos. ¿Cómo no las va a recibir como un torpedo en la línea de flotación? A juicio de la activación emocional que produce la primera vez que el estudiante se enfrenta a ellas, como veremos a continuación. El hecho de que sean lecciones básicas o primeras lecciones no quiere decir que sean lecciones ligeras o fáciles de aplicar, mejor dicho, o que se perciban fáciles de aplicar. No quiere decir el que sean básicas, que se perciban fáciles de aplicar. La primera lección del Espíritu Santo, en términos de un curso de milagros, de esa voz interior divina, influencia espiritual a través de la emoción, al alcance de todo hijo material fragmentario. La primera lección del Espíritu Santo viene traducida a los símbolos de nuestro lenguaje como, para poder tener, da todo a todos. Y aquí viene la activación, viene el torpedo a la línea de flotación de la falsa identidad del personaje humano. El choque intelectual que pueda provocar dicha afirmación para poder tener, da todo a todos. El choque intelectual que pueda provocar dicha afirmación en una persona del siglo XXI es muy alto, directamente proporcional al grado de inversión que el diseño egoico ha realizado para el drama de la aventura experiencial con respecto a nuestra esencia original. ¿Qué quiere decir? Pues que el mundo es un mundo de, para poder tener, obtén todo de todos. Se ve la inversión completa, que es la primera lección del Espíritu Santo. Para poder tener, da todo a todos. El mundo dice, para poder tener, obtén todo de todos. Por esto, esta primera lección es un torpedo a la línea de flotación de la identidad de personaje humano, fabricada con base en la necesidad, en la escasez, en el sacrificio para poder sobrevivir, en la competencia, en el conflicto y en el sufrimiento que todo ello conlleva. ¿Cómo que da todo a todos? Si el mundo me ha dicho siempre, obtén lo máximo posible para ti. Pero la razón nos auxilia en este caso, como en todos los demás, para que podamos realizar una primera comprensión intelectual. Vamos a ver si podemos entender esta primera lección para poder tener, da todo a todos. Vamos a ver si lo podemos entender. La realidad es una. Nuestra mente real es una, a pesar de la apariencia que genera el diseño de fragmentación y estanqueidad de unas mentes humanas a otras. Esto es un diseño. Nosotros somos espíritu, somos filiación, somos una unidad con Dios, participamos de su mente
uno. La mente es una. La mente de la primera fuente y centro. Esa es nuestra mente, como primera causa creadora, compartida con sus efectos, la filiación creada, compartida completamente. Es una única cosa, Dios y la filiación. Si fuese una unidad, diríamos, bueno, entonces nosotros provinimos de una fuente independiente de la primera fuente creadora y nos reunimos en unidad con ella. No, no es unidad, es unicidad. Somos la única cosa. Es que la filiación es Dios desenvolviéndose y autoexperimentándose a sí mismo, pero que conforme al paradigma del amor infinito confiere personalidad a fragmentos de sí mismo para que a partir de ahí tengan vida independiente y libre. Pero es una única cosa. Con lo cual, el que la realidad sea compartida es absolutamente literal. Y esto ocurre en todos los niveles de la subrealidad espaciotemporal, incluido en este séptimo nivel físico-material. No, pero aquí parece que cada uno tiene que sobrevivir con su cuerpo a lo suyo. Es una ficción. Somos una única cosa. La espiritualidad como estudio debería acabar con la consciencia de unicidad, no ya de unidad, de unicidad de todo lo que observas contigo mismo. Somos una única cosa, esa gran mente divina desenvolviéndose y experimentando. El que la realidad sea compartida, repetimos, es absolutamente literal, pues nada creado sobre la base del amor perfecto podría ser reservado para sí. Creación según el paradigma del amor, amor perfecto o amor infinito. Se comparte todo, lógicamente, si no, no sería amor perfecto o amor infinito. Con lo cual, al compartir todo, somos la única cosa. Es que es Dios mismo desenvolviéndose. Al compartir la mente, se comparte la mentalidad. Es decir, los principios divinos se comparten también. Al crear, Dios da todo lo que se puede dar de una vez y para siempre, eternamente. Es decir, esos pensamientos suyos que personaliza, individualiza y eternaliza para darles a partir de ahí vida independiente. Comparte con ellos todo. Comparte su mente y comparte la mentalidad, es decir, sus principios, sus atributos, su naturaleza, sus valores. Lo comparte con nosotros desde el momento de la creación. De forma que la realidad de las creaciones se vuelve inmutable como su fuente, nuestra realidad. Por lo tanto, comparte el mismo destino que la primera fuente. La primera fuente es primera, única, total y por lo tanto última. Con lo cual, si nosotros compartimos destino, pues nuestra realidad es inmutable. No puede variarse nuestra realidad. No podemos extinguirnos. Ni nada puede atentar contra nosotros en lo que somos en realidad, en las apariencias de la ficción, del drama histórico, de la civilización humana, por supuesto que sí, pero esto es una apariencia. Estas creaciones, la filiación, participan del mismo contenido que el creador y son el resultado de la aplicación de unos medios. Es decir, son así como fueron creados, según el paradigma del amor, así somos. De esta forma, reciben todo para darlo todo, igual que lo recibimos todo al ser creados. Lo recibimos para darlo, igual que el creador lo dio. Pues también participan las creaciones de la facultad extensora del amor perfecto, es decir, son co-creadores con el Padre, es decir, debido a la naturaleza y atributos de nuestro Creador, nosotros tenemos los mismos. Y además, según la forma que fuimos creados, recibiendo todo, así nosotros debemos extender lo que es su naturaleza, co-creando con Él y dándolo todo también. Para tener todo, da todo a todos. Esta es la explicación intelectual. Pues bien, la primera lección es tendencial. ¿Tendencial dónde? ¿En el espíritu? No. Aquí, en el extremo de la involución y de la locura del personaje humano. Es tendencial porque si no entraría en pánico.
tiene que ir comprendiendo e integrando. La primera lección, por lo tanto, ¿por qué es una lección? Porque eso nos enseña. ¿Por qué eso nos enseña? Porque aquí hemos venido con un diseño de olvido. Esto no se le enseña a nuestra mente en estado natural, en estado puro de espíritu. Esto se les enseña a los personajes humanos que dicha gran mente ha generado para la exploración espaciotemporal. Esto se nos enseña a nosotros los humanos, por eso es tendencial. Hay que ir tendiendo hacia ella. Esto significa que es un principio al cual tender. Es una emulación que emular es simular, una simulación que según vayamos comprendiendo profundamente, nos irá acercando a la consciencia de lo que somos. Porque hay que irlo integrando. Porque aquí nos hemos dado el sistema de pensamiento del mundo para desde ahí descubrir el nuestro con natural, el del espíritu, pero tiene que ser tendencial. Por eso hay un periodo de aprendizaje, no un momento de aprendizaje, sino un periodo de aprendizaje. Por ahora, es bastante que conozcas su enunciado. Poco a poco, cuando vayas decidiendo, eventualmente, continuar con el estudio espiritual, te darás cuenta de que esta frase solamente cobrará perfecto sentido para ti cuando hayas corregido completamente tu error perceptual del mundo. Es decir, cuando no veas el resultado del diseño, sino la realidad trascendente. Cuando veas realmente al espíritu explorando y no a los personajes que ha generado para ello. Entonces, cobrará pleno sentido para ti la primera lección. Por eso es tendencial, que poco a poco. Cuando hayas corregido plenamente tu error perceptual del mundo y hayas tomado completa y profunda conciencia de lo que eres, esa única cosa, de cómo fuiste creado, lo recibiste todo, y de que tu naturaleza es extenderlo todo también. De lo que en realidad es este mundo y de dónde quieres ir. Cuando cobres conciencia de todo eso, entonces tendrá pleno sentido para ti esa frase. Por ahora solo lo tiene intelectual. Con la comprensión intelectual de por qué para tener hay que dar todo a todos, dado que si los demás es lo mismo que tú, pues cuanto más des, más te das a ti mismo y más tienes. A partir de ahí la integración, es decir, sentir que eso es así, es lo paulatino, es lo tendencial. Por ahora simplemente sitúa esa afirmación, la primera lección, para poder tener de todo a todos, en la cola de pequeños experimentos cotidianos, una sonrisa, un agradecimiento, una pequeña ayuda, y observa los resultados, observa tus emociones y juzga tú mismo. Y ten en cuenta una sola cosa, este mundo es una inversión de la realidad, una inversión completa, por eso se llama dualidad de los opuestos, porque nos hemos inventado unos opuestos ficticios para poder experimentar a partir de ellos el descubrimiento de lo que somos en realidad, que es lo opuesto a lo que nos hemos inventado. Por eso este mundo es una inversión del sistema de pensamiento del espíritu, a la cual le hemos llamado sistema de pensamiento del ego o del mundo. En la realidad, lo que das, lo recibes, y lo que guardas para ti, a efectos de la recuperación de tu consciencia de divinidad, te privas de ello. Lo que guardas para ti, te privas de ello, porque no lo compartes, con lo cual estás ratificando la idea de separación, lo opuesto a lo que ocurre en realidad. Entonces estás impidiendo ese compartir absoluto que es la gran unicidad del espíritu. Unicidad en la individualidad, pero unicidad. Esta es la gran dicotomía divina. ¿Cómo unicidad en la individualidad? Sí, unicidad en la individualidad. En realidad, lo único expresivo y creativo son las ideas. Principio de mentalismo. El universo es mental. Mente es pensamiento, que es causa de toda manifestación posterior. En realidad, lo único expresivo y creativo son las ideas, por tanto. En una unidad compartida, en una unicidad. Cuanto más extiendes una idea de elaboración propia,
más fuerza adquiere y más puedes disfrutar de ella, porque se hace más grande. Incluso eso mismo pasa con las ideas en este mundo. Por ejemplo, las modas, los descubrimientos, las innovaciones útiles, las obras artísticas. Alguien tiene esa idea y al compartirla la refuerza, la extiende y la refuerza. Al dar, recibe. Pero poco a poco descubrirás cómo las cosas que te rodean son solamente símbolos en tu mente. Todo lo que vemos, de apariencia físico-material, en realidad son ideas del diseño de esta experiencia. Son ideas arquetípicas. De hecho, literalmente los objetos, según los estudias microscópicamente primero y subatómicamente después, te das cuenta de que no hay materia. Es energía. La energía es cómo se manifiesta el pensamiento dentro del diseño espaciotemporal. Con lo cual, ahí está la idea coagulada, densificada en cada objeto. Y, por supuesto, establecida su aparición, transición y desaparición imbricada en el drama histórico que nos hemos dado. El drama histórico de evolución física de la vida de la humanidad. Pero poco a poco, repetimos, descubrirás cómo las cosas que te rodean son solamente símbolos en tu mente. Todas las cosas que te rodean son símbolos. Y la entrega que realizas de algo a otro es la extensión de esa idea en tu mente. Igual que la idea de la moda se expande, cuando tú das algo lo refuerzas en ti. Refuerzas en ti la abundancia de ese algo cuando lo das porque piensas que eres abundante de por sí, y entonces refuerzas la idea de la abundancia en ti y eso vuelve a venir por lo tanto. Y eso es compartir, y eso te acerca a lo que eres en realidad. Lo único que tienes que corregir en tu aventura experiencial es tu percepción, darte cuenta de lo que es esto, una simulación, un diseño de experiencia, extremo, pero un diseño. Extremo con respecto a lo que somos en realidad. Dar implica romper el hechizo del diseño egoico y comprender la ficción del mecanismo de la proyección. Dando es como te das cuenta, por lo que sientes, de la realidad subyacente a la apariencia de separación que ves. Y ahí comienza el cambio de la percepción, y ahí comienza el cambio de la evolución, y ahí se abre una puerta de infinitas posibilidades. Comienza pues a proyectar en la pantalla de tu visor de la aventura experiencial, es decir, sobre la mente material, es decir, sobre tu experiencia de vida, comienza a aplicar a tu experiencia de vida la realidad de tu esencia abundante y abandona la proyección del simbolismo de escasez del diseño de la forma. Actúa conforme a lo que eres incluso aquí en la tierra, la plena abundancia, y así recuperarás recuerdo y conciencia de lo que eres en realidad. Si actúas conforme a la escasez, no vas a recordar lo que eres. De ahí la importancia de la primera lección. Por supuesto, esta primera lección no se aplica solamente a la cuestión patrimonial personal, porque el choque emocional que se tiene la primera vez que se oye la primera lección espiritual es muy fuerte. Entonces, tranquilo, no se aplica solamente. Es más, se aplica residualmente a la cuestión patrimonial personal. Vamos a ver por qué. Porque la cuestión patrimonial personal es especie respecto de género. Es que lo de para poder tener da todo a todos abarca todos los aspectos de tu vida y de tu realidad. En este sentido, una reformulación de esa primera lección que la desproveyese de una mala interpretación podría ser añadir un sufijo reflexivo y quedar así, para poder tener date enteramente a todos. No da todo a todos, sino date a ti mismo enteramente a todos. Por eso lo de da todo a todos es una parte, en lo material es una parte, es date tú.
poco a poco serás consciente de que lo que en el diseño de separación y formas de la aventura experiencial es la semántica de nuestro verbo tener, no tiene equivalente cuando se tiene plena conciencia despierta de la situación real de la existencialidad, pues en dicha situación se tiene todo lo que se puede tener simplemente con ser. Claro, el espíritu, todo lo que tiene es lo que es. Esto, como es una inversión opuesta de lo que es el espíritu, aquí lo que es no vale nada, es lo que se tiene en riqueza, en inteligencia, en prestigio, en popularidad, en aceptación social. Aquí son cosas, en el espíritu es el ser. Tienes todo lo que eres. Allí con ser lo tienes todo. Aquí con ser no te vale nada. Aquí o tienes o no. Esta es la inversión. Esto es lo opuesto. Por eso te digo que irás descubriendo en el aprendizaje de esta primera lección básica, ya hemos dicho que es un aprendizaje tendencial, que hay que empezar a practicar poco a poco para no entrar en pánico, para no bloquearte, y vas viendo lo que va resultando. Por eso te digo que irás descubriendo en el aprendizaje de esta primera lección básica que la simbolización del tener dentro del sueño, es decir, aquí en el mundo, será plenamente conciliable con la realidad del ser, una vez que comprendas la función y utilidad real de las cosas, como símbolos de las ideas de tu sistema de pensamiento, no en sí. ¿De qué me vale $1.000.000 aquí cuando, o $1.000.000.000, o 1.000.000.000, ¿de qué me vale si abandono la experiencia vital y me voy con mi evolución nada más al periodo entre vidas? ¿De qué me vale el $1.000.000.000 aquí? Sino como medio o recurso de aprendizaje para una evolución espiritual, que es lo que sí te llevas. En la práctica de tu vida diaria, esta idea no debe llevarse sin más al terreno político, pues sería una simplificación, ya que es una cuestión estrictamente individual. Y por eso las mismas razones dadas en el ejemplo anteriormente expuesto sobre la conciliación de la corrección del error a nivel individual y la práctica diaria en un mundo egoico a través de su sistema penal de represión del delito. Es decir, pusimos un ejemplo en el epígrafe de la corrección del error. Oye, pero aun sabiendo que se haga lo que se haga por el personaje humano, el espíritu trascendente es inocente. ¿Eso cómo lo aplicas en un sistema penal en el que hay pena de muerte? Bueno, es un tema individual. Tú puedes continuar en la medida en la que es la forma en la que mejor vas a ayudar estando dentro del sistema. Tú puedes continuar aplicando la ley penal si eres un juez, si eres un policía. Pero tú, desde donde lo haces, es de otro sitio. Bueno, pues lo mismo. Por eso digo, en la práctica de tu vida diaria, la idea de para poder tener de todo a todos no debe llevarse sin más al terreno político, pues sería una simplificación. Es decir, aquí hay que ir dando ejemplo para que las conciencias individuales vayan evolucionando y dándose cuenta de lo que es en realidad. Lo otro sería una imposición o una pretensión de imposición o una evangelización no entendida. Entonces, lo mejor es tu ejemplo personal en la medida de lo posible, siempre que dependa estrictamente de ti, siempre que dependa estrictamente de ti, sin coaccionar, sin ejercer coerción, sin imponer. Si vamos calmando el torpedo en la línea de flotación al escuchar esa primera lección. Tampoco se debería realizar una aplicación simplista a la cuestión económica individual. Si hubiese que hacer una aplicación práctica de este principio divino a tu situación patrimonial, profesional o meramente económica, ¿cómo se aplica esto a mi situación patrimonial, económica mía? Podría adecuarse
a las ideas de sostenibilidad, generosidad y honestidad, y al planteamiento solidario de la reversión a la sociedad de parte de los recursos que obtenemos de ella, distinguiéndose las diferentes situaciones de partida en las que cada uno se encuentra. ¿Por qué? Vamos a ver ahora ese pasaje del libro de Urantia en el que Jesús le da consejos a un rico, porque el rico se los pide. Y Jesús habla de todo esto con una claridad extraordinaria. Una lección orientativa de la aplicación práctica a diferentes situaciones económicas de partida puede consultarse en una de las joyas que contiene el mensaje de Jesús, en el epígrafe 5 del documento 132 del libro de Urantia, que vamos a dar lectura a continuación. Como es largo, vamos a terminar la sesión con él y, por lo tanto, la siguiente sesión de este epígrafe, las primeras lecciones, la continuaremos a partir de aquí, en la página 511, en los dos últimos párrafos. Vamos a leer el epígrafe 5 del documento 132 del libro de Urantia, los consejos para un rico. Lo vamos a hacer de seguido, no lo vamos a explicar porque podríamos estar horas. Lo vamos a hacer de seguido porque esto se explicará en la serie precisamente de Jesús de Nazaret del libro de Urantia, que se da en Espacio Sutil. Entonces, una simple lectura que nos llevará pues el tiempo que queda de sesión. Dice así: 5. Consejos para un rico. Documento 132, parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Cierto hombre rico, ciudadano romano y estoico, se interesó vivamente en las enseñanzas de Jesús, que le había sido presentado por Angamón, alguien que presentó a este rico a Jesús. Después de muchas conversaciones íntimas, este rico ciudadano le preguntó a Jesús qué haría él con la riqueza, si la poseyera, y Jesús le respondió. Es decir, Jesús, ¿qué harías tú con la riqueza si la poseyeras? Y responde Jesús: dedicaría la riqueza material al mejoramiento de la vida material, así como dedicaría el conocimiento, la sabiduría y el servicio espiritual al enriquecimiento de la vida intelectual, el ennoblecimiento de la vida social y al adelanto de la vida espiritual, la aceleración de la vida espiritual. Administraría la riqueza material como guardián prudente y eficaz de los recursos de una generación para el beneficio y ennoblecimiento de la generación próxima y de las generaciones sucesivas, termina de decirle Jesús. Pero el rico no estaba del todo satisfecho con la respuesta de Jesús. Se atrevió a preguntar nuevamente: ¿pero qué crees tú que deba hacer un hombre en mi posición con su riqueza? ¿Debo quedarme con ella o debo repartirla? Cuando Jesús se dio cuenta de que este hombre deseaba sinceramente conocer más profundamente la verdad sobre su lealtad a Dios y su deber para con sus semejantes, le dijo además: mi buen amigo, entiendo que buscas sinceramente la sabiduría y que honestamente amas la verdad. Por eso pienso exponer mi punto de vista sobre la solución de tus problemas relacionados con las responsabilidades de la riqueza. Lo hago porque tú has solicitado mi consejo, y al ofrecértelo no estoy pensando en la riqueza de ningún otro hombre rico. Mi consejo es solo para ti, para tu orientación personal. Si honestamente deseas considerar tu riqueza como un fideicomiso, un patrimonio que se te ha dado para conservar y mantener y administrar y que debes traspasar después, si realmente deseas convertirte en un guardián prudente y eficaz de tu riqueza acumulada, entonces te aconsejaría que hicieras el siguiente análisis de los orígenes de tus riquezas. Y pregúntate y trata de hallar la respuesta honesta. ¿De dónde vino esta riqueza? Y como ayudan en el análisis de los orígenes de tu gran fortuna, te sugeriría que recordaras los siguientes 10 métodos distintos de acumular riquezas materiales. 1. Riqueza heredada, que proviene de los padres y otros antepasados. 2. Riqueza descubierta, que proviene de los recursos no cultivados de la madre tierra, tesoros. 3. Riqueza comercial, obtenida como ganancia justa en el intercambio y trueque de bienes materiales,
justa. Riqueza injusta, que proviene de la explotación injusta o de la esclavitud de nuestros semejantes. 5. Riqueza de interés, que proviene de la posibilidad de ganancia justa y equitativa de un capital invertido. 6. Riqueza de genio, que proviene de las recompensas por las dotes creadoras e inventivas de la mente humana. 7. Riqueza accidental, que se deriva de la generosidad de un semejante o de las circunstancias de la vida. 8. Riqueza robada, que se obtuvo mediante iniquidades, deshonestidad, robo o fraude. 9. Fondos fiduciarios, riqueza puesta en tus manos por un semejante para un uso específico, ahora o en el futuro, un fideicomiso. 10. Riqueza ganada, riqueza que proviene directamente de tu trabajo personal, la justa y equitativa recompensa de tu diario esfuerzo de mente y cuerpo. Bien, pues estas eran los 10 métodos distintos de acumular riquezas materiales. Y Jesús le va a aconsejar en función de estos 10 métodos distintos. Y le va a decir: así pues, amigo mío, si quieres ser un fiel y justo guardián de tu gran fortuna ante Dios y al servicio de los hombres, debes dividir aproximadamente tu riqueza en estos 10 grandes grupos y luego proceder con la administración de cada porción según la interpretación sabia y honesta de las leyes de la justicia, de la equidad, de la imparcialidad y de la verdadera eficacia. Aunque el Dios del cielo no te condenará si a veces yerras en situaciones dudosas, a favor de la consideración misericordiosa y altruista de la aflicción de las víctimas que sufren las infortunadas circunstancias de la vida mortal. Es decir, si te equivocas en dar más, no va a haber ningún problema. Cuando tengas una duda honesta acerca de la equidad y justicia en una situación material, deja que tus decisiones favorezcan a los necesitados. Favorece a los que sufren el infortunio de penurias inmerecidas. Después de discutir estos asuntos durante varias horas y respondiendo a la solicitud del rico que deseaba una instrucción más amplia y detallada, Jesús expandió su consejo diciendo, en esencia: al ofrecerte estas sugerencias ulteriores relativas a tu actitud hacia la riqueza, te advierto que debes considerar mis consejos como observaciones exclusivamente para ti y para tu orientación personal. Tan solo hablo por mí y para ti, en calidad de amigo que quieres saber. Te suplico que no te conviertas en un dictador en cuanto a cómo otros ricos deben tratar su riqueza. Esto nos impone, la espiritualidad nos impone, no se evangeliza, no se hace coerción de la misma, no se coacciona con ella. Te aconsejaría, pues, dice Jesús: 1. Como guardián de riquezas heredadas, debes considerar sus orígenes. Tienes la obligación moral de representar a la generación anterior en la transmisión honesta de riquezas legítimas a las generaciones venideras, después de sustraer un monto justo para el beneficio de la generación presente. Pero no estás obligado a perpetuar deshonestidades ni injusticias que puedan haberse producido en la acumulación indebida de riquezas de tus antepasados. Podrás desembolsar cualquier porción de tu riqueza heredada que resulte provenir del fraude o de la iniquidad según tus convicciones de justicia, generosidad y restitución. Podrás utilizar el resto de tu herencia legítima equitativamente y transmitirlo en seguro fideicomiso de una generación a otra. Un prudente sentido de discernimiento y un sano juicio deben guiar tus decisiones en cuanto al legado de las riquezas a tus sucesores. 2. Todo el que disfrute de riquezas descubiertas debe recordar que una persona tan solo vive en la tierra una corta temporada y debe, por consiguiente, disponer adecuadamente para que estos descubrimientos puedan ser compartidos de la manera más útil con el mayor número posible de sus semejantes. Si bien no debe negársele al descubridor toda recompensa por su trabajo de búsqueda y descubrimiento, tampoco deberá éste reclamar con egoísmo todas las ventajas y beneficios que puedan obtenerse del descubrimiento de recursos atesorados por la naturaleza. 3.
Hasta tanto elijan los hombres conducir los negocios del mundo mediante el comercio y el trueque, mientras eso dure, tienen derecho a una ganancia justa y legítima. Todo comerciante merece un pago por sus servicios. El mercader tiene derecho a su salario. La equidad en el comercio y el trato honesto acordado a los semejantes en el negocio organizado del mundo crea muchos y diversos tipos de riqueza por ganancia, y cada una de estas fuentes de riqueza debe ser juzgada por el metro de los principios más elevados de la justicia, la honestidad y la equidad. El mercader honesto no debe dudar en recibir la misma ganancia que con equidad le otorgaría a su colega en una transacción similar. Aunque este tipo de riqueza no es idéntico a los ingresos ganados individualmente, cuando los negocios se llevan a cabo en gran escala, al mismo tiempo, esta riqueza acumulada honestamente le otorga a su poseedor una considerable equidad que le asegura el derecho de tener voz en las decisiones relativas a su distribución subsiguiente. 4. Ningún mortal que conozca a Dios y trate de hacer la voluntad divina podrá caer tan bajo como para participar en la opresión mediante el poder de la riqueza. Ningún hombre de noble corazón podrá dedicarse a acumular el poder de la riqueza mediante la esclavización o la explotación injusta de sus hermanos en la carne. Las riquezas son una maldición moral y un estigma espiritual cuando provienen del sudor del hombre mortal oprimido. Toda riqueza así obtenida debe ser restituida a quien le fuera de esta manera robada, o a sus hijos o a los hijos de sus hijos. No puede edificarse una civilización perdurable sobre la práctica de robarle al trabajador sus salarios. 5. La riqueza honesta tiene derecho a cobrar interés. Hasta tanto los hombres pidan prestado y reciban préstamos, mientras eso ocurra, puede recaudarse un justo interés siempre y cuando el capital prestado provenga de una riqueza legítima. Purifica primero tu capital y podrás entonces reclamar el interés. No permitas que tu avidez te haga caer en la práctica de la usura. No permitas que tu egoísmo te lleve a emplear el poder del dinero para ganar ventajas injustas sobre tus semejantes en dificultades. No caigas en la tentación de recibir usura de tu hermano que está en apuros financieros. 6. Si llegas a la riqueza por tu genio, si tus riquezas se derivan de las recompensas por tus dotes de inventiva, no pretendas una porción injusta de tales recompensas. El genio le debe algo tanto a sus antepasados como a su progenie. También le debe a la raza, a su nación, a la raza, a la especie, a su nación y a las circunstancias de sus descubrimientos e invenciones. También debe recordar que elaboró y llevó a cabo sus invenciones en su calidad de hombre entre los hombres. Al mismo tiempo, sería igualmente injusto privar al genio de toda posibilidad de aumentar su riqueza. Será por siempre imposible que los hombres establezcan leyes y reglas que se puedan aplicar igualmente a todos los problemas relacionados con una distribución equitativa de la riqueza. Primero debes reconocer al hombre como tu hermano, y si deseas honestamente hacer por él lo que quisieras que él hiciese por ti, los dictados elementales de la justicia, la honestidad y la equidad te guiarán en la disposición justa e imparcial de todos los problemas recurrentes de la recompensa económica y la justicia social. 7. A excepción de los honorarios justos y legítimos correspondientes a la tarea de la administración, ningún hombre debe reclamar para sí una riqueza que el tiempo y la ocasión puedan haber depositado en sus manos. Las riquezas accidentales deben ser consideradas en cierto modo como un fideicomiso que ha de administrarse para beneficio del propio grupo económico o social. A los poseedores de tales riquezas se les debe conceder la voz principal en la determinación de una distribución prudente y efectiva de estos recursos no ganados. El hombre civilizado no siempre considerará todo lo que controla como su posesión personal y privada. 8. Si una porción determinada de tu fortuna se ha obtenido a sabiendas mediante el fraude, si alguna parte de tu riqueza ha sido acumulada mediante prácticas deshonestas o métodos no equitativos,
Si tus riquezas provienen de tratos injustos con tus semejantes, apresúrate a restituir estos bienes mal habidos a sus legítimos dueños. Haz plena retribución y de este modo limpia tu fortuna de toda riqueza mal habida. 9. La administración de la riqueza de una persona para el beneficio de otras es una responsabilidad solemne y sagrada. No comprometas ni pongas en peligro este fideicomiso. Toma para ti de un fideicomiso tan solo lo que permitiría cada hombre honesto. 10. Esa parte de tu fortuna que corresponda a lo que ganaste con tus propios esfuerzos mentales y físicos, si has hecho tu trabajo en justicia y equidad, es verdaderamente tuya. Ningún hombre podrá negarte el derecho de conservar y usar esa porción de tu riqueza siempre y cuando el ejercicio de este derecho no perjudique en modo alguno el de tus semejantes. Cuando Jesús hubo terminado su discurso, este romano rico se levantó de su silla y al darle las buenas noches le hizo esta promesa. Mi buen amigo, percibo que eres hombre de gran sabiduría y bondad, le dijo el rico a Jesús, y mañana mismo comenzaré a administrar mis bienes de acuerdo con tu consejo. Pues bien, aquí acaba el epígrafe Consejo a un rico, epígrafe 5 del documento 132 del libro Durantia, que habíamos puesto como ejemplo en este epígrafe que comentamos hoy, el epígrafe Las primeras lecciones de la parte 3, el retorno de esta serie de iniciación a la espiritualidad teórica. No hemos terminado el epígrafe, seguiremos con las otras 2 lecciones, se comentan 3 lecciones como primeras lecciones, pero eso será en otro momento. Y continuaremos en el antepenúltimo párrafo de la página 511. Siendo uno de los motivos del mundo, pues ahí continuaremos la siguiente. Sin más, prospector.